buen día. Mi nombre es Osiel Treviño de Luna. Mi matrícula es AL053066 de la materia de Informática 2, la que vamos a ver. Y hoy mismo, cuando estoy grabando, estamos a la fecha del 11 de abril del 2021. En lo siguiente vamos a hablar en el proyecto integrador sobre las clases 16 y 17, que hablan sobre el PDF y el cifrado en los programas de Word, Excel y PowerPoint. Primero vamos a comenzar con preguntando qué es un PDF. En estos tipos de archivos se refiere, pues, más por sus siglas a un formato de documento portátil. Eso es la abreviatura del PDF. Entonces, estos sirven para presentar, intercambiar documentos de una manera más viable, más segura, más fácil, ya sea porque esta es independiente del software, también puede ser independiente del hardware o del sistema operativo en el que se encuentre, por lo que por este documento es muy usado y nos es muy posible abrirlo o usarlo en diferentes dispositivos. Puede ser en la computadora, es muy común ahí que funcione, puede abrirse también en las tablets o incluso también en los celulares. Por eso este es un tipo de archivo que se está usando ya pues mucho más hoy en día porque es muy versátil en la actualidad. Después vamos a hablar sobre los pasos para crear un archivo en PDF. Para poder crear un archivo lo podemos hacer ya sea desde Word, Excel, PowerPoint. Primero tenemos que darle cualquier archivo en guardar como. Después nos vamos a dirigir a la ficha en la ficha de archivo es donde vamos a darle en guardar como, donde tenemos que elegir la opción de crear documento de PDF. Una vez que ya estemos guardando el archivo, nos va a desplegar una ventana de diálogo en la que debemos de elegir dónde se va a guardar. Y en esta ventana nos brinda unas diferentes opciones que podemos seleccionar. Si deseamos abrir o no el archivo después de guardarlo. También hay otras opciones más con las que podemos crear el archivo PDF. Puede ser en tamaño estándar o si también deseas comprimirlo. Además de esto se muestran otras opciones en las cuales podemos definir algunos elementos. Por ejemplo, puede ser convertir todas las páginas o algunas en específicas nada más. Si quieres publicar un intervalo de páginas, si se quieren incluir datos del documento, etcétera. Entonces, vamos a ir a lo siguiente que es, existen ventajas y desventajas para el uso de estos archivos de PDF. Unas ventajas que podemos darnos cuenta o las que podemos ver son, bueno, estos documentos normalmente ocupan menos espacio de lo normal, ocupan menos memoria. Entonces, por eso, esa es una gran ventaja que nos sirve. Por ejemplo, puede ser si lo abrimos en un dispositivo móvil que no tengas mucho espacio, pues te puede ayudar bastante porque no pesa mucho. Estos, como ya mencionamos antes, pueden ser vistos prácticamente en casi cualquier dispositivo. Pueden ser la celular, tablet, computadora, etcétera, entre muchos otros dispositivos aún. Una vez que se crea el PDF, no puede ser modificado de una forma tan fácil y sencilla, por lo que sí tiene que hacerse de otra manera y esto nos brinda, o la ventaja aquí sería que nos brinda mayor pues seguridad de nuestra información. Existen también muchas aplicaciones hoy en día con las cuales podemos ver los documentos de PDF y normalmente la mayoría pues pueden ser gratuitas o las encontramos muy fácil en internet. Un ejemplo puede ser el Adobe Acrobat Reader, ese es pues el más útil, más conocido que yo conozco. También si llegara a ser que no tienes algún programa de estos instalado o algo, pues también lo podemos abrir en nuestro navegador de internet, nos pueden facilitar verlos. Y en caso de querer imprimir ese archivo que ya está en PDF, el resultado va a ser tal cual como venga en el archivo, se va a imprimir igual. Esas son las ventajas. Y las desventajas pueden ser que, mm, como para poder crear un archivo PDF desde un documento de Office es como si lo mandáramos a imprimir. Entonces, si llegara a haber algún problema con los parámetros o el diseño en el PDF, no se va a poder cambiar ya después. Una vez que estén creados los documentos en PDF, por ejemplo en PowerPoint, Excel, al menos en estos,
Una vez que estén hechos no se van a poder reeditar nuevamente. Ese va a ser la desventaja, al menos aquí. Si se desea hacer un trabajo colaborativo con varios usuarios que utilicen documentos, el PDF no es la mejor opción, pues como ya lo mencionamos, pues es muy difícil editarlo. Y en PowerPoint, pues al menos las transiciones o animaciones que tengan no se van a ver en PDF, no se respetan. En la pregunta 4, si creemos que es importante el cifrado de documentos, pues yo pienso que sí, en este caso, porque gracias a esto nos puede ayudar o asegurar y garantizar también que se puede llegar a evitar hacer alguna modificación no deseada de nuestros documentos. O supongamos que tengamos un archivo en el que pues ya están tal cual unos resultados. Entonces, para evitar que alguien modifique o manipule esos datos, pues los podemos cifrar por, ya sea por contraseña, bloquear que no se puede modificar nada, etcétera. Entonces, pues, sí nos ayuda mucho o es muy importante cifrar los documentos. Las diferencias entre el cifrado de documentos en PowerPoint, Word y Excel. En lo que viene siendo en PowerPoint y Word, los cifrados son muy parecidos, es casi igual, solamente con la diferencia de que en Word, por ejemplo, para este programa no existe ninguna restricción por parte de los usuarios, entonces esa es una ligera diferencia que hay nada más entre ellos dos. En Excel ahí sí cambia un poco, además de contar con las mismas opciones que tiene PowerPoint y Word, Excel cuenta con unas pocas opciones más. Por ejemplo, son unas parecidas a las de PowerPoint que sirven para proteger segmentos de documentos, pero estas son más específicamente para proteger las hojas de cálculo en este caso o las estructuras dentro del archivo de Excel. Y por último, si alguna vez he cifrado documentos, sí, por ejemplo, por lo mismo que mencionaba, hemos cifrado documentos, por ejemplo, para que no los modifiquen o manipulen. Esto para garantizar que los resultados, cuando ya tengas un archivo final, decidas que nadie lo vaya a modificar. O salvo si quieres algunas que otras personas lo puedan modificar o abrir, pues les puedes brindar una contraseña, por ejemplo, o inhabilitar todas las modificaciones para que no haya alguna pérdida de información o documentos, sobre todo si es más aún de, por ejemplo, en el trabajo, ámbito laboral, eso sí es muy importante, para evitar pérdida de información, ya sea de algunos clientes o simplemente para que pues solamente sea visual, que solamente lo vean, pues si son resultados puede ser.